Bueno, si no hay ningún comentario, alguna duda que tengan, vamos a empezar la clase de hoy. No es muy largo, no les voy a robar mucho su tiempo, ya que estamos empezando tarde. Apenas termine la clase, yo les voy a estar subiendo a la plataforma, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Cualquier cosita me pueden ir interrumpiendo, ¿sí? Es una clase muy importante la de hoy, así que vamos a ir despacito para que vayan preguntando, ¿sí? Bueno, hoy vamos a empezar lo que la semana pasada vimos era tórax normal, las generalidades. Vamos a empezar el tórax patológico, sería tórax 2. Hoy vamos a hablar de los patrones de aumento de densidad. ¿Qué quiere decir los patrones de aumento de densidad? O sea, lo que vamos a ver radio opaco o blanco en la radiografía de tórax, ¿sí? Bueno, dentro de los patrones radiológicos pulmonares patológicos tenemos lo de aumento de densidad, que es lo que vamos a ver hoy, que son los que vamos a ver radio opaco o blanco. Y luego tenemos la disminución de densidad que vamos a ver en la otra clase, que van a ser los patrones radiolúcidos. Bueno, dentro del patrón de aumento de densidad vamos a tener el patrón alveolar, patrón intersticial, las atelectasias, los nódulos y las masas, ¿sí? Bueno, el patrón alveolar es uno de los más frecuentes. El aire que generalmente tiene los alveolos se reemplaza por sangre, pus, agua o células neoplásicas. Y ahí en la imagen radiográfica vamos a ver que da como una opacidad o una imagen blanca o radiopaca. Bueno, dentro de otra vez las enfermedades alveolares pueden ser localizadas, pueden ser múltiples o difusas. Las difusas pueden ser agudas o crónicas. Bueno, las lesiones localizadas, que son las más frecuentes, vamos a ver las neumonías, básicamente. Ahora vamos a ver un poquito de las atelectasias. Y después les dejo para que lean las que son más raras, ¿sí? Bueno. Las lesiones alveolares localizadas, que por excelencia son las neumonías o las consolidaciones, van a cursar con un patrón de aumento de densidad. Vamos a ver que tiene un aspecto algodonoso las lesiones. Esas lesiones tienden a unirse a la coalescencia, pueden tener una distribución de un lóbulo o un segmento. Adentro de esa opacidad se va a ver broncograma aéreo y generalmente es la aparición y desaparición rápida luego del tratamiento. Vamos a ver ahora las imágenes. Bueno, este signo que vamos a ver ahora, que es el broncograma aéreo, ¿qué es lo que es el broncograma aéreo? Son los bronquios que tienen aire que vamos a ver que vemos acá que hay una opacidad en el campo pulmonar superior y medio derecho. Y dentro de esa opacidad vemos como unos trayectos radiolúcidos o negros. Y esos son los bronquios que le rodean al aire de los alveolos. Cuando el aire de los alveolos se reemplaza, ¿verdad? Y ahí se forma la opacidad. También vamos a ver dentro de esa opacidad, vamos a ver los bronquios o bronquiolos que se ven radiolúcidos o negros dentro. Y eso es lo que se conoce como broncograma aéreo, ¿sí? ¿Entendieron lo que es el broncograma aéreo? No, doctora. Bueno, van a ver una opacidad, algo blanco, algo radiopaco, ¿sí? Y dentro de esa opacidad van a ver como unas líneas negras o radiolúcidas, y esos son los bronquios que quedaron dentro de esa opacidad, ¿sí? ¿Se entiende ahora? Vamos a ver otros ejemplos. Fíjense, es un esquema de una opacidad o una consolidación en el campo pulmonar superior y medio derecho, que vamos a ver blanco, y dentro de esa opacidad vamos a ver broncograma aéreo, que son los bronquios que quedaron dentro de esa opacidad, ¿sí? O sea, vamos a ver líneas radiolúcidas, y acá tenemos, sería una opacidad, y dentro de la opacidad se ven unas líneas negras o radiolúcidas que se les conoce como broncograma aéreo. ¿Ahora se entendió? Sí, doctora. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver que tenemos un signo que se llama el signo de la silueta. Cuando tenemos una radiografía de tórax y tenemos estructuras de diferentes densidad que están en un mismo plano, para saber si están anterior o posterior a esa lesión, lo que se ve es como si yo puedo ver o no el contorno de la otra estructura. Les voy a mostrar
en una imagen para que se entienda mejor. Esperen un ratito. Bueno, el signo de la silueta, lo que quiero que se acuerden es que sirve para ubicar una lesión cuando tenemos solamente una incidencia, o sea, solamente una proyección. ¿Y cómo yo voy a saber si esa lesión está anterior o posterior? Ahora les voy a mostrar con esta imagen. Por acá se entiende mejor. Bueno, el signo de la silueta entonces sirve para localizar una lesión en una sola proyección, ¿sí? Acá, por ejemplo, ustedes ven, fíjense en en las dos radiografías de tórax, ¿verdad? Ven que hay una opacidad al lado del corazón, al lado de la silueta cardíaca, tanto acá como acá. En este caso, el signo de la silueta positiva, ¿por qué? Porque vemos que hay dos imágenes que tienen la misma densidad, el mismo color, están en el mismo plano, vemos que le borra al contorno cardíaco, y ese es el signo positivo porque le borra el contorno al corazón, que indica que la lesión está anterior. Sin embargo, acá tenemos imágenes de diferente densidad, no se borra el contorno cardíaco, ¿ven? Acá ustedes pueden delimitar el contorno cardíaco, o sea, las dos imágenes son radiopacas, pero son tenuemente, una es más blanca y otra menos, o sea, tiene diferente densidad, ¿verdad? No borran el contorno cardíaco, entonces es el signo de la silueta negativo, e indica que la lesión está posterior. ¿Se entiende? O sea, siempre cuando tenemos dos imágenes de similar densidad, si es que borra el contorno, en este caso del corazón, es positivo, indica que la lesión está anterior. Si no borra el contorno cardíaco como esta lesión, es el signo de la silueta negativa e indica que la lesión es posterior. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Okay. Sí. Sí. Eso ya difícilmente podamos saber nosotros de qué estructura depende. Para eso tenemos que pedir una tomografía. Solamente cuando tenemos una incidencia nosotros podemos decir una opacidad que está en tal campo pulmonar y en este caso con el signo de la silueta podemos decir si está anterior o posterior, pero decir de qué estructura depende ya es más difícil. Ya es sí o sí indicación cuando ustedes tienen un nódulo, una masa en una radiografía, yo ya tengo que pedir un estudio de mayor complejidad como la tomografía para ver su relación con las otras estructuras. ¿Sí? Sí, le puedo decir que está anterior o posterior, pero hasta ahí. Con la radiografía no vamos a hacer diagnósticos tan finos, ¿sí? Bueno, las neumonías, la semiología radiológica, que vamos a ver un patrón de consolidación, que pueden ser bacterianas, que puede ser que agarre todo un lóbulo, o pueden ser infiltrados difusos, como bronconeumonía. Vamos a ver también el patrón intersticial, que es más bien de los virus. Vamos a ver los nódulos cavitados, que pueden ser de hongo o tuberculosis. Vamos a ir viendo los diferentes tipos de consolidación. Fíjense, acá por ejemplo, esta imagen me gusta mucho porque acá van a poder entender mejor lo que era el broncograma aéreo. Fíjense, acá hay siempre cuando van a describir una radiografía, dijimos, radiografía simple, posterior anterior, tiene una buena técnica radiográfica, que ya se acuerdan que era que teníamos que contar los arcos costales. ¿Se acuerdan que el primer arco era el que tocaba con la clavícula? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta placa realmente se ve que luego no está bien tomada porque se ve muy negra, ¿verdad? No está bien tomada, pero igual ¿por qué les puse esta placa? Para que se vea el broncograma aéreo. Entonces acá vemos que hay una opacidad en el campo pulmonar inferior derecho. Y fíjense, estas líneas, ven como que tienen unas ramas negras, ¿verdad? Dentro de la opacidad. Y ese es el broncograma aéreo. Y cuando hay broncograma aéreo es muy sugestivo de una consolidación por neumonía. Fíjense, acá está la flechita roja, les señala, fíjense todos estos trayectos negros que están dentro de la opacidad. O sea, ustedes ven una imagen radiopaca, blanca, y dentro de eso se ven las líneas radiolúcidas, que es el broncograma aéreo, ¿sí? Ahora se entiende mejor. ¿Qué tal vamos? Sí, profe. Bueno, continuamos. Acá, esta es una radiografía simple de tórax, posterior anterior, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sí tiene una buena técnica radiográfica, donde se observa una opacidad o un campo medio derecho, podemos decir que es una consolidación, y tiene pequeños, apenas se ve, pero tiene un poquitito de signo del broncograma aéreo, ¿sí? Bueno, esta es una tomografía, ventana pulmonar, no sé si ya les había dicho en la primera clase o no,
que cuando tenemos nosotros una tomografía y tenemos el programa para informar o para visualizar el CD, nos deja cambiar las ventanas tomográficas. ¿Y para qué sirve ver las ventanas? Para evaluar mejor. Si yo quiero evaluar parénquima pulmonar, tengo que poner en la ventana pulmonar, que es esto. También se puede poner ventana mediastinal, que es para evaluar las estructuras vasculares o las otras estructuras si hay ganglios. Y también tenemos ventana ósea en tórax, ¿sí? Y van a ver que cada uno tiene su ventanita. Ahora, cuando es abdomen, tiene ventana abdominal, ventana ósea, ¿sí? Y en pulmón tenemos pulmón, ventana mediastinal y ventana ósea. Y en este caso queremos evaluar parénquima pulmonar y vemos una ventana pulmonar donde vemos varias opacidades, como cuatro opacidades dispersas en ambos pulmones. Probablemente sea una neumonía o una bronconeumonía, porque abarca varios lóbulos y segmentos. Bueno, esto también les traje acá para que, a propósito, esta es la ventana mediastinal que les dije. Esto no es tanto para ver la opacidad, pero fíjense cómo se ve el signo del broncograma aéreo adentro. Fíjense, esto es lo que en radiografía se ve, pero más tenue, ¿verdad? Dentro de la opacidad están estas imágenes radiolúcidas o negros dentro, que es el signo del broncograma aéreo, muy sugestivo de neumonía, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la neumonía? Son dos: el derrame paraneumónico y el acceso. Bueno, el derrame paraneumónico puede estar libre o puede estar tabicado. Normalmente la radiografía es suficiente para el diagnóstico, pero una incidencia muy útil para ver el derrame es la de cúbito lateral o la de perfil. Si hay dudas, o sea, el gol estándar para hacer el diagnóstico del derrame pleural es siempre ecografía, ¿sí? Ojo, a veces es suficiente con la radiografía, pero si queremos cuantificar el derrame, siempre pedir ecografía, ¿sí? La tomografía está indicada cuando hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, de un derrame tabicado con nivel hidroaéreo y un acceso pulmonar, porque por ecografía es más difícil, entonces ahí se pide tomografía. Por favor, me interrumpen si es que tienen alguna duda o pregunta, porque así si es que cuando yo voy pasando, si nadie me pregunta, o es porque entienden todo o porque no entienden nada, ¿sí? Así que pueden pararme sin problema. ¿Alguien se anima a describir esta placa? Sin miedo, porque estamos justamente ahora para aprender. A ver. O pulmão direito me parece ter espaço muito grande das costilhas e debe ter algum derrame ali. Uh-huh. ¿Cómo está el seno costofrénico? Les voy a ayudar, para ayudarles a pensar. ¿Cómo está el seno costofrénico derecho, comparando con el izquierdo? Está más ocupado. Sí, está ocupado. Si el seno costofrénico está ocupado, ¿qué piensan? ¿Qué diagnóstico probablemente sea? Neumotórax. No, el seno costofrénico. Derrame pleural. Derrame pleural. El neumotórax puede ser, pero si veíamos neumotórax, íbamos a ver radio lúcido del pulmón, ¿sí? Acuérdense, acá está radio opaco, blanco, y estamos viendo todo lo que sea patrón blanco o de alta densidad o radio opaco. ¿Y qué les parece que este derrame pleural entonces? Ya me hicieron muy bien el diagnóstico. El seno costofrénico derecho está ocupado, es un derrame pleural, muy bien. Pero ¿cómo es? Chico, mediano, grande, ¿se acuerdan? Cuando era un derrame pleural pequeño, era que solo borraba el seno costofrénico, ¿verdad? Ahí ya, si yo comparo con el izquierdo, vemos que acá está borrado el derecho, el izquierdo está libre. Muy bien. Y fíjense esta línea de concavidad superior, ¿se acuerdan cómo se llamaba eso? Ese derrame que tenía una límite superior, una parte cóncava así, ¿se acuerdan? Tenía un nombre propio. No me acuerdo si era la sección de ustedes o la otra sección de Marte que me hizo repetir y cómo se escribía las clases pasadas. No me acuerdo si eran ustedes o era la otra sección, no quiero equivocarme. Tiene un nombre propio. Se llamaba la línea Damascus y ese era de un derrame mediano, porque habíamos visto en la clase pasada también que el emitor es opaco
Cuando todo el emitora estaba blanco, si era un derrame pleural, ¿cómo desviaba el mediastino? ¿Cómo iba a estar el mediastino y el corazón en un derrame pleural masivo? ¿Para qué lado va a estar desplazado? Muy bien, excelente. Es lo mismo, entonces este es un derrame mediano, porque está borrado el seno costofrénico y tiene este límite superior cóncavo, que tiene un nombre propio que se llama línea de Damaso, entonces nos quiere decir que estamos frente a un derrame pleural mediano. O sea, ni chico ni grande, está ahí en el medio, ¿sí? Si quiero cuantificar, ¿qué le voy a pedir? Si quiero saber exactamente cuánto cc tiene en ese pulmón, ¿qué voy a pedir? ¿Qué estudio voy a pedir si quiero saber cuánto cc tiene de líquido en mi pulmón? El procedimiento, profe. ¿Qué estudio le voy a pedir? Una toracentesis. Ese ya es para sacar el líquido, pero ¿qué estudio diagnóstico si yo quiero contar? ¿Cuánto? Si yo quiero decir si tiene 100, 200, 300, 500 cc. ¿Qué estudio de imagen? Una ultrassom. Ecografía. Ecografía. Eco. Para cuantificar un derrame pleural, siempre pedir ecografía pleural. Bueno, muy bien, pasamos. Acá justamente ecografía pleural. Así se ve la ecografía. Este sería el diafragma, este sería el vaso, este sería la pleura izquierda. Fíjense, está lleno de líquido el espacio pleural. Un derrame pleural y acá yo puedo cuantificar aproximadamente cuánto hay de derrame. Bueno, el acceso drena por apertura del proceso infeccioso en un bronquio. O sea, primero puede empezar una neumonía y después se puede complicar con un acceso. Y en la radiografía vamos a ver que hay un nivel hidroaéreo, ya les voy a mostrar enseguida, y si hay dudas, pedir una tomografía. Bueno, fíjense, esta es la radiografía de tórax, póstero anterior, no podemos evaluar la técnica, ¿verdad? Porque no está cortado, pero les traje para mostrar esta imagen. Esta era una neumonía que luego se cavitó, adentro de una cavidad, hay un nivel hidroaéreo, o sea, hay nivel aire, líquido. Aire, líquido. Entonces eso quiere decir que hay nivel hidroaéreo y probablemente corresponda a un acceso pulmonar, ¿sí? El acceso pulmonar hay que ver para ver, luego si es que tengo dudas, tengo que pedir una tomografía. ¿Se entiende? Doutora, Sí. en abscesso pulmonar, também Sí. tem que pedir uma eco para ver o contenido del abscesso ou não? No, en la ecografía no te va a ayudar. ¿Por qué no te va a ayudar? Porque está en el parénquima pulmonar y el parénquima pulmonar no podemos evaluar con ecografía. El espacio pleural sí se puede evaluar con ecografía cuando está ocupado. Si es que yo busco el espacio pleural por ecografía cuando no hay derrame pleural, no voy a ver nada. Solamente cuando está ocupado el espacio pleural puedo ver, pero parénquima pulmonar no se puede evaluar con ecografía. Así que sí o sí, Gracias. el siguiente estudio, si yo veo esto en una placa de tórax, es pedir una tomografía. Fíjense, esta es la tomografía ventana mediastinal. Este ya era un acceso, parece broncograma aéreo, ¿verdad? Pero ya es aire adentro, ya es mucho. El broncograma aéreo no es tan grueso así. Ya hay nivel hidroaéreo, o sea, aire, líquido. Ellos se forman como cavernas y son accesos pulmonares, ¿sí? Bueno, después tenemos las lesiones alveolares múltiples, que pueden ser lo más frecuentes, les voy a decir solamente para las bronconeumonías. Un ratito, ya vuelvo. Disculpen, ya volví. Bueno, entonces yo les voy a mostrar acá lo que es más frecuente, la bronconeumonía, y dentro de las crónicas vamos a ver tuberculosis, que es lo más frecuente.
Bueno, la bronconeumonía son también opacidades algodonosas, pero a diferencia de la neumonía lobar, es difusa, van a ver que es bilateral y generalmente afecta más hacia la periferia de los pulmones. O sea, son parcheados bilaterales o opacidades bilaterales y son compatibles con bronconeumonía, ¿sí? A estos pacientes sí o sí se les suele pedir también tomografía para confirmar el diagnóstico. Y aparte también que acuérdense que siempre toda imagen tiene que estar correlacionada con los datos clínicos del paciente y el laboratorio. Bueno, fíjense, aquí hay una placa simple de tórax donde se ve varias, se ven como opacidades que adentro tiene como una cavidad o como unas, se llaman como nódulos cavitados. Fíjense, acá en la tomografía, este del mismo paciente tenían múltiples nódulos cavitados y estos pueden tener muchas etiologías. Puede ser un embolismo séptico, pueden ser, inclusive si están en los lóbulos, como no están en el lóbulo superior, no voy a pensar en tuberculosis, pero probablemente sea un embolismo séptico, pues son múltiples nódulos cavitados. Esto es muy difícil hacer así un diagnóstico tal cual por imágenes, sino siempre se correlaciona con los datos clínicos y laboratoriales del paciente, ¿sí? Fíjense, estas son opacidades bilaterales difusas, pero son más, predominan más hacia los lóbulos superiores y se ven como cavidades, cavidades a derecha y cavidades a izquierda, ¿sí? ¿Y por qué yo digo que esto, por ejemplo, es sugestivo de tuberculosis? Porque cuando veamos tuberculosis, vamos a ver que la tuberculosis quiere afectar más a los lóbulos, a ambos lóbulos superiores. Fíjense, esta, por ejemplo, es un nódulo cavitado, adentro tiene como una caverna, y esto puede tener varias etiologías. Puede ser hasta una neoplasia, o puede ser un acceso, puede ser algo infeccioso, y eso solamente se puede llegar al diagnóstico con estudios laboratoriales y con la clínica del paciente. Generalmente los accesos suelen tener una particularidad que alrededor del acceso se ve como unas opacidades, o sea, se ve como una reacción inflamatoria alrededor, ¿sí? Pero no es muy específico tampoco para decir esto es un acceso, esto es una neoplasia, ¿sí? Por eso siempre todas estas imágenes que vamos viendo se hace la descripción y después se tiene que correlacionar con todos los datos clínicos y laboratoriales que tenga el paciente. Bueno, las lesiones alveolares diseminadas, vamos a ver, el que quiero que sí o sí es pregunta de examen y quiero que aprendan de todas estas, yo solamente quiero que ustedes sepan el edema pulmonar. Ustedes saben que el edema pulmonar generalmente se ve en pacientes cardiópatos, los que tienen problema al corazón, generalmente esos pacientes van a tener ya una cardiomegalia, si ustedes le hacen el índice cardiotorácico van a ver que está aumentado. Y cuando hay edema agudo de pulmón, ustedes saben que aparte de tener opacidades en el pulmón, vamos a ver que tiene diferentes etapas el edema pulmonar. Pero ya cuando el paciente tiene edema agudo de pulmón, vamos a ver el infiltrado y además se suele acompañar de derrame pleural bilateral. Bueno, las características de lesiones difusas, como dice su nombre, son difusas. Y justamente el edema agudo de pulmón tiene un patrón que se llaman alas de mariposa, que les voy a mostrar enseguida. Se van a ver densificaciones o opacidades bilaterales periliares, o sea que van a estar, ¿qué significa esto? Voy a mostrar en la imagen que van a estar más hacia el centro, son más centrales, ¿verdad? Y la periferia está libre, las parrillas, los ápices del diafragma, ustedes van a ver que está libre y todo se centra más justamente está centrado hacia el centro. Vamos a ver una imagen. Bueno, este es el patrón de alas de mariposa que es típico del EAP, que es edema agudo de pulmón ya establecido. Porque también cuando empieza el edema agudo de pulmón, vamos a ver cómo se va a ver cuando comienza. Este ya es un edema agudo de pulmón difuso, o sea, cuando ya está instalado. ¿Sí? Fíjense, parece las alas de una mariposa, por eso se llama patrón en alas de mariposa. Y así se vería en la radiografía, es un patrón central, o sea, está hacia el ilio, o sea, los ilios, y la periferia, el diafragma y la parrilla costal está libre, ¿sí? Bueno, el edema pulmonar, como les dije, se ve en pacientes cardiópatas que tienen insuficiencia de cámaras cardíacas izquierdas y tiene etapas. En la primera etapa, primero hay solamente congestión vascular y luego recién aparece la distribución vascular hacia los lóbulos superiores. Luego hay edema intersticial y se borra el contorno de los vasos. Les voy a mostrar al comienzo cómo se ve. Al comienzo, cuando el edema pulmonar empieza,
va a aparecer el edema septal que se traducen en radiografía como las líneas de Kerley. Y tenemos líneas de Kerley A y tipo B. Las líneas de Kerley tipo A, vamos a ver como pequeñas líneas rectas, largas, que se ve hacia arriba, hacia los campos pulmonares superiores. Y las líneas de Kerley tipo B son así cortitas, rectas, y están perpendiculares a la pleura, se ven en los senos costofrénicos. Vamos a ver ahora. Fíjense, esta es una radiografía de tórax. Las líneas de Kerley se ve cuando hay engrosamiento de los septos. Lo más frecuente es que sea al comienzo del edema de pulmón. También se puede ver por causas edema neoplásico o procesos inflamatorios, pero lo más frecuente es cuando empieza el edema agudo del pulmón de causa cardiogénica. Las líneas A son largas, como ven acá, fíjense, este está cerrado en amarillo, se dirigen hacia el ilio y no contactan con la pleura y están en los campos pulmonares superiores. Las líneas B son líneas cortitas, perpendiculares a la pleura y se observan en las bases, ¿sí? Bueno, acá les traje una imagen para que sepan. Fíjense, estas son las líneas A, que son largas, que dirigen hacia el ilio, lóbulos superiores, y las de tipo B son las cortitas, que están hacia las bases y son perpendiculares a la pleura. Y así se ve cuando empieza un edema agudo de pulmón. Cuando ya está establecido, vamos a ver el patrón en alas de mariposa. Acá les dibujo así las alas de mariposa. Fíjense, un infiltrado bilateral central como les dije, la periferia está libre, está vacío, se dirigen hacia el hilo. ¿Se entiende? Bueno, se entendió lo que es el patrón de edema pulmonar. O sea, básicamente resumiendo, saber, al comienzo podemos ver las líneas A o B de Kerley. Las líneas A, ¿dónde estaban? Cierto, del ilio pulmonar perpendicular. No, ese era que se dirigen hacia el ilio y estaban en campos pulmonares superiores, ¿sí? La que es perpendicular a la pleura son las B y son las más cortitas. Son difíciles de ver por radiografía realmente estas líneas de Kerley. Lo que sí van a ver ustedes en algún momento cuando vean un paciente internado del hospital, este edema en alas de mariposa. Fíjense, el patrón es central. El patrón de COVID también daba así, pero el patrón de COVID era periférico. Cuando es central, va más hacia un edema de pulmón y parece realmente en las alas de la mariposa. Bueno, ahora vamos a hablar del patrón intersticial. El intersticio sabemos que es una red de tejido conectivo que le rodea a los bronquiolos y a los alveolos, y saber que por radiografía, patrón intersticial, cuando es casos muy avanzados no voy a encontrar. Engrosamiento del intersticio, o sea, por radiografía no, solamente en casos muy avanzados. No sé si yo ya les dije en la clase anterior que hay 3 indicaciones de TACAR. Una era justamente la patología intersticial, que solamente puedo ver con tomografía. El segundo era el enfisema, que es el mejor método, es la TACAR, y las bronquiectasias. Bueno, las enfermedades intersticiales son enfermedades pulmonares infiltrativas difusas. 30%, yo me animo a decir que 70% de las radiografías son normales al comienzo. No voy a ver nada por radiografía, sin embargo, en la tomografía ya voy a encontrar, y generalmente tiene que ser TACAR. La TACAR, a diferencia de la tomografía convencional, es que son cortes finos de 1 milímetro de espesor y son resoluciones espaciales de 0,3 milímetros. Acá les dejo una comparación de lo que es la TAC convencional, que los cortes suelen ser de 5 a 10 milímetros de espesor. Sin embargo, la TACAR, el corte suele ser de 1 milímetro de espesor. Bueno, indicaciones de TACAR, acá está escrito: enfermedades intersticiales, EPOC, enfisema, ¿verdad? Y bronquiectasias. 3 prácticas, básicamente: enfermedades intersticiales, enfisema y bronquiectasias. Bueno, ¿qué voy a encontrar en el patrón intersticial? Los signos radiológicos no tienen broncograma aéreo. Tiene una distribución difusa, no respuesta a las cisuras como el del patrón alveolar, no cubren los vasos pulmonares. Bueno, en la radiografía cuando vemos ya es porque está muy avanzada la enfermedad, la patología intersticial. Vamos a ver patrones reticulares, micronodulares, panal de abejas, granular, vidrio esmerilado, que vamos a ver ahora,
Pero como les dije, si yo veo ese patrón en radiografía, ya estoy muy avanzada, o sea que ya llegamos tarde, ¿verdad? La enfermedad ya está muy avanzada. En la tomografía puedo ver signos incipientes. El patrón reticular, acá les dejo para que vean ustedes que diferentes patologías, el edema pulmonar, ese que vimos en alas de mariposa, es un patrón reticular. También se puede ver en neumonías virales, fibrosis pulmonar. Bueno, fíjense, este es un patrón reticular, casi ya panal de abejas, es difusa, afectamos pulmones, fíjense, este ya es una fibrosis pulmonar, ya es una etapa muy avanzada, por eso está en la radiografía, ya lo puedo ver, ¿está bien? Acá en la tomografía, fíjense, esto es si ustedes se fijan, esta sería una ventana pulmonar, así es normal, este lado de la tomografía es normal, y cuando hay un engrosamiento del intersticio, vemos que hay engrosamiento de los septos, ¿sí? Y tiene un poquitito de patrón en vidrio esmerilado, y estos nódulos centrolobulillares, ¿verdad? Es el engrosamiento del intersticio pulmonar, ¿sí? Lo normal, vamos a ver después cuando veamos la clase práctica de tórax, ustedes sí, normalmente a los 2 centímetros de la pleura, ustedes no tienen que ver ningún intersticio, así como ven acá. Sin embargo, acá fíjense, pegado a la pleura ven un engrosamiento del intersticio. Entonces estamos frente a una patología intersticial. El patrón de panal de abejas es su fibrosis, ya la fibrosis en estadio final. Vamos a ver un reticulado grueso, un panal de abeja irregular. Tenemos varios espacios. Y generalmente la localización cuando empieza es periférico y empieza en las bases y luego va aumentando, ¿sí? Este ya es una tomografía, un patrón en panal, fíjense que es periférico, empieza en las bases, este ya es un estadio también bastante avanzado, una fibrosis pulmonar. Bueno, este patrón micronodular, 2 causas más yo quiero que se acuerden, ¿sí? Para no ser muy largo, 2 causas frecuentes, que son las 2 primeras, metástasis de cáncer de tiroides, riñón o melanoma, y la tuberculosis miliar, ¿sí? La tuberculosis miliar, que es ya cuando la tuberculosis no se curó y avanza, vamos a ver pequeños micronódulos difusos en ambos pulmones. Ustedes se fijan, ven el puntillado que tiene ambos pulmones. ¿Me están siguiendo? ¿Se nota en esta placa? Opacidad micronodular, ¿sí? Son pequeños micronódulos dispersos en ambos pulmones, es como dice su nombre, patología difusa, ¿sí? Acá en este es más notorio, vamos a decir que es un patrón micronodular bilateral difusa, afecta a ambos pulmones. Fíjense, esta es una tomografía de pulmón, ventana pulmonar. Fíjense el patrón micronodular del pulmón. Fíjense, así como les muestro las flechitas micronodulitos. Bueno, y después tenemos el patrón granular, que es en vidrio esmerilado. Este patrón nos persiguió toda la pandemia. Este era el patrón que daba la neumonía por COVID, que se llama patrón en vidrio esmerilado. Habrán leído en algún informe tomográfico que decía múltiple opacidad en vidrio esmerilado, que afecta tal y tal segmento, o que afecta casi la totalidad de los pulmones, que tiene diferencia de una consolidación el patrón de vidrio esmerilado. Como dice su nombre, vidrio esmerilado, es una opacidad pero tenue, más tenue que la consolidación, porque nos permite ver los vasos o las estructuras vasculares o el intersticio que está atrás, nos permite ver. Se ve blanco, pero no tan blanco, por eso se llama vidrio esmerilado, es como un vidrio que nos deja ver lo que hay atrás, es una opacidad tenue, sería, ¿sí? Es un patrón inespecífico, dice, ¿por qué? Porque puede abarcar muchísimas cosas, y ahora, como les dije, era el patrón del COVID-19. Fíjense, por radiografía, patrón en vidrio esmerilado nunca les voy a pedir porque es muy difícil, prácticamente no se puede ver. Acá les traje porque esto se veía tenuemente, pero ni se estresen por aprender porque no se ve, es un patrón tomográfico. Esta era la opacidad. Fíjense, son opacidades, pero ven cómo la opacidad les deja ver las estructuras vasculares y el intersticio que está atrás. Es blanco, pero no tan blanco, o sea, es una opacidad tenue. Por eso se llama, acuérdense por el nombre, vidrio esmerilado. Y este era un paciente de 60 años que tenía PCR positivo para COVID-19. Fíjense cómo
tenía múltiples opacidades en vidrio esmerilado, dejaba como a ver cómo les explico, parece un algodón, pero un algodón tenue otra vez, que deja ver atrás lo que hay atrás, ¿sí? No sé si me explico. Acá sí ya hay una consolidación, mira, acá justamente les puse, porque esto ya no es vidrio esmerilado, este sí, acá había asociado al COVID, tenía una consolidación. Bueno, ahora vamos a ver la telectasia. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal estamos? Se entendió lo que son patrones alveolares. Vimos los localizados, que básicamente eran la consolidación o las neumonías. Las neumonías tenían el signo del broncograma aéreo, que era imágenes radiolúcidas dentro de la opacidad. Y, como les digo, después teníamos los difusos, que teníamos el edema agudo de pulmón, que era en forma de ala de mariposa. Teníamos también el patrón intersticial. Dentro del patrón intersticial había el patrón micronodular, que es más frecuente en la tuberculosis miliar, ¿verdad? Y recién vimos el patrón en vidrio esmerilado. Y el patrón reticular, como les dije, intersticial, el diagnóstico se hace por tomografía. Cuando vemos por radiografía son casos muy avanzados. Profe, Sí. ¿puede explicar el de vidrio esmerillado otra vez, por favor? Bueno, el vidrio esmerilado es una opacidad, como dice su nombre, vidrio esmerilado es tenue, es como un vidrio porque te deja ver las estructuras que están atrás. No es blanco, pero no tan blanco, o sea, es tenuemente blanco, tenuemente radiopaco, te deja ver el intersticio que está atrás y solo se puede evaluar con tomografía, ¿sí? Con radiografía no vamos a poder ver ese patrón, ¿sí? Acá, por ejemplo, ves, esto es radiopaco blanco, no te deja ver lo que hay atrás. Sin embargo, el vidrio esmerilado, como dice su nombre, vos podés ver el intersticio, podés ver los vasos que hay adentro, ves el intersticio pulmonar. Por eso su nombre se llama vidrio esmerilado, porque te deja ver estructuras atrás. Es una opacidad tenue, a diferencia de la consolidación o la opacidad por una neumonía, ¿verdad? Que es bien blanca, que no te deja ver las estructuras detrás. ¿Está bien? Gracias, profe. Bueno, ahora vamos a ver la telectasia, que vamos a ver muchas atelectasias. En la clase pasada habíamos visto la telectasia masiva cuando era un emitora opaco. ¿Qué le diferenciaba, por ejemplo, la telectasia del derrame pleural? La telectasia, ¿cómo estaba el mediastino y el corazón cuando era masiva? Desviado para el lado. Se iba hacia el lado, el mediastino y el corazón se desviaba hacia el lado afecto, ¿sí? Cuando era una telectasia total o, ¿cómo se dice? Un emitora opaco. En la telectasia, ¿qué es lo que es? Por definición, sabemos que la telectasia es cuando se pierde una parte del volumen del pulmón, del parénquima pulmonar, y esa pérdida de volumen se traduce como un aumento de densidad radiológica, ¿sí? Dentro de la clasificación de la telectasia tenemos cuando solo afecta un segmento, se va a llamar atelectasia o sea, cuando no afecta ni siquiera todo un segmento es subsegmentaria. Cuando afecta un segmento es segmentaria. Si afecta un lóbulo pulmonar es lobar. Y si afecta, así como vemos el emitor opaco, es atelectasia total. Bueno, las causas de atelectasia les dejo para que lean, pero la más frecuente, yo siempre les voy a recalcar las más frecuentes. La más frecuente es la causa tumoral o compresiva, por ejemplo, por carcinoma broncogénico, linfoma o metástasis. Bueno, signos directos de atelectasia. Los signos directos de atelectasia, como sabemos, es el colapso o la pérdida de volumen del pulmón, que puede ser parcial o total, y eso se traduce como un aumento de densidad, y a veces hay un desplazamiento cisural hacia la lesión. O sea, siempre cuando hay atelectasia se desvía cualquier estructura hacia el lado afecto. Los signos indirectos de atelectasia les dejo para que lean, pero como habíamos dicho, la desviación es de las estructuras hacia el lado afecto, ¿sí? Eso, acuérdense, atelectasia desvía cualquier estructura hacia el lado afecto. Siempre es hacia el mismo lado que está lesionado, ¿verdad? También puede cursar una elevación del hemidiafragma y una hiperinsuflación compensatoria. Y también se pueden acercar las costillas en el área afectada, eso ya son más indirectos. O sea, lo que yo quiero que se acuerden es que la desviación de la estructura es hacia el lado afecto. Bueno, la atelectasia lobar o segmentaria tiene un signo que es el signo de la S de Golden. Cuando solamente afecta un segmento, o un lóbulo, hay un signo que les voy a mostrar enseguida con una imagen,
Generalmente, esa telectasia está producida por una masa que está localizada a nivel del ilio y desplaza la cisura dando la forma de una S invertida o S itálica. Bueno, les voy a mostrar ahora una imagen. Fíjense. Bueno, este gráfico les puse acá para que ustedes entiendan. Fíjense, la porción cóncava, esta es la S, fíjense, la porción cóncava de la S corresponde a la cisura menor que está desplazada. Le desplazó la cisura menor y la porción convexa le corresponde a la masa. O sea que acá en el ilio pulmonar derecho había una masa o nódulo que lo que producía es un colapso de una parte del pulmón, por eso una telectasia sedimentaria. Entonces se formó como una S, el signo de la S itálica. Acá fíjense, esta es la S. La parte cóncava de la S es la cisura que está desplazada, cisura menor, y la parte convexa de la S es la masa que está acá a nivel del ilio. Y eso es lo que se conoce como el signo de la S de Golden, una S itálica o invertida. Entonces la parte cóncava es la cisura desplazada y la parte convexa es la masa que produjo esa telectasia. O sea, una parte del pulmón se colapsó porque hay una masa en el ilio. ¿Se entiende o no? Doutora, Sí. permiso. Que horas começou a classe? La clase empezó a las 3:15 más o menos. Ah, sim, porque acabei de entrar e nosso horário está para as 17 horas. La clase yo avisé que iba a ser a las 3. Desculpa, doutora, vai ser que horas? Ah, bueno. No obstante, esta clase está todo, enseguida ya les voy a subir y cada diapositiva tiene el audio donde ustedes puedan escuchar otra vez. No se preocupen de eso. Graças. Bueno. Olha, Sí. qual sessão que é essa que você está dando classe? ¿Cómo? De qual secção que se trata que você está dando classe? Secção B? Ah, desculpa. Un ratito. Ah, sabes que está coincidiendo con la otra sección. La otra sección va a empezar, cuando termina esta clase ya empieza la otra sección. Ah, bueno. Ah, eso es lo que está pasando. Sí, bueno. a las 4:30. Sí, voy a avisar, por favor, un ratito. Se juntó nomás con las dos secciones. Nosotros segura a las 16. Apenas estoy por terminar esta clase y vamos a empezar 4:30, ¿sí? ¿Sí podés Bueno. avisar, por favor? Tranquilo, então, gracias. Sí, 4:30 va a empezar con ustedes, de nuevo. Bueno, tenemos entonces la telectasia, cuando es, por ejemplo, cuando es una parte del pulmón, y en este caso corresponde al lóbulo superior izquierdo, es una telectasia pequeña, ¿verdad? Entonces también hay un signo que se llama el signo de Lucichel o luna creciente, que se ve como esta imagen radiolúcida alrededor del arco aórtico y tiene un nombre propio solamente porque este señor le describió así, pero era cuando se ve una telectasia del lóbulo superior izquierdo. Fíjense, acá se ve la telectasia otra vez en la incidencia lateral y a este mismo paciente se le hizo una tomografía y esa telectasia fue por una masa que estaba en el lóbulo superior izquierdo. Esta es la masa donde dice M es la masa, y esa masa fue la que le colapsó al pulmón para producir esa telectasia del lóbulo superior izquierdo. Y tiene nomás este signo en radiografía, que es el signo de la luna creciente, que se llama el signo de Lucichel. ¿Sí? Bueno, cuando esto ya vimos la clase pasada, pero vamos a ver que la telectasia es total o da un emitor opaco. Es muy importante esto. Ven cómo la tráquea se desvía hacia la izquierda, ¿ven? ¿Sí? Y el corazón está metido ahí también. Entonces todo el mediastino, la tráquea y el corazón se desvían hacia la izquierda, y eso es hacia el lado afecto. A diferencia de la neumonía, que el mediastino y el corazón está centrado, y la neumonía, ¿se acuerdan que tenía que tener el broncograma aéreo? El derrame pleural, cuando era un emitor opaco por derrame pleural, el mediastino se desviaba hacia el lado contralateral, ¿sí? A este mismo paciente le hicimos una tomografía en ventana mediastinal. Fíjense, la A es la telectasia, o sea, el pulmón que está colapsado. La M es una masa, la que producía esa telectasia, y alrededor también había un poquitito de derrame pleural, ¿sí? Doutora, Sí. o signo que faz a S,
A curvatura menor é por causa da massa ou da compressão que faz a massa? Este que vimos de la cisura menor era el signo de la S de Golden, ¿verdad? Que este sí es la cisura menor. Pero acá ya estamos en otra parte, ¿verdad? Podría ser también, ¿verdad? Pero Sim. É porque passou e eu não consegui perguntar e o pessoal começou a entrar y perguntando. Sí, es la cisura. Es justamente el signo de la S de Golden, generalmente justamente se forma esta S por la cisura menor, como está, digamos, porque la telectasia, ¿qué es? Una parte del pulmón que colapsó y se manifiesta como una radioopacidad o como una imagen radiopaca, ¿verdad? Que Sí. no tiene broncograma aéreo, ¿verdad? ¿Y por qué se produjo esa telectasia? Porque había un nódulo en el ilio derecho, ¿sí? Bueno, entendi, gracias. Bueno. Entonces, quedó claro, la telectasia total da una desviación del mediastino hacia el lado afecto, tanto la tráquea como el corazón se desvía hacia el lado afecto, ¿sí? Y en este caso, la masa que provocó producía una telectasia, ¿verdad? Ven también acá como el mediastino también por la tomografía vemos que se está desviando hacia el lado izquierdo. Bueno. Vamos a ver entonces los nódulos y las masas. Habíamos visto en la clase pasada que el nódulo era entre 3 milímetros hasta 3 centímetros. Cuando es mayor a 3 centímetros ya consideramos masa, ¿sí? La masa o nódulo es de acuerdo la masa o nódulo es de acuerdo a la medida. A partir de 3 centímetros es masa. El nódulo solitario, si yo encuentro un solo nódulo solitario en el pulmón, pueden tener muchas etiologías. Puede ser un granuloma por tuberculosis, algo secuelar, puede ser una neoplasia maligna, primaria o metástasis, por ejemplo, un carcinoma broncogénico, puede ser un amartoma, puede ser un contenido líquido, mucus, y si son múltiples ya va más hacia neoplasias malignas o metástasis, lo más frecuente. Fíjense acá, ven una radiografía de tórax, donde se observa, en este caso es un nódulo bien delimitado que está en el campo pulmonar inferior izquierdo. A ese mismo paciente le hicimos una tomografía y ven que es el nódulo bien delimitado, tiene un centro calcificado y este paciente se hizo una biopsia y resultó ser un amartoma, o sea, benigno. Pero fíjense, era un nódulo chiquitito, bien delimitado, pero yo no, por radiografía, tengo que pedirle sí o sí un estudio de mayor complejidad. Una tomografía no puedo dar un diagnóstico etiológico, solo decir que tengo un nódulo que mide por tanto. Puedo hablar de sus contornos, que son regulares, irregulares o espiculados, que vamos a ver enseguida qué le llamo espiculados. Entonces, tengo que pedir un estudio de mayor complejidad, sí o sí tengo que pedir una tomografía. Bueno, características de malignidad de un nódulo o masa. El contorno, si sus contornos son espiculados e irregulares. ¿Qué significa espiculados? Casi como el sol, tiene como unas, a ver cómo les digo, como unos piecitos, es como que le sale unos pelitos al nódulo, enseguida les voy a mostrar. También otra característica de malignidad es su tasa de crecimiento. Si duplica su tamaño en menos de 2 años. La ubicación también es importante, decir si es central o periférica, porque así se asocia a diferentes tipos de neoplasia. Aunque como yo les dije, por tomografía difícilmente yo diga este tumor es un adenocarcinoma de células pequeñas o de células grandes. Eso es diagnóstico etiológico. Sí puedo decir que va, si es maligno o benigno probablemente. Si es periférico va más hacia un adeno-CA de células grandes. Si es central va más hacia un carcinoma de células pequeñas, un carcinoma escamoso. Y acá acá quiero resaltar, cuando ustedes ven una opacidad, una masa, un nódulo en el vértice pulmonar, tiene un nombre propio que se llama tumor de páncreas. También suele ser pregunta de examen, ¿sí? Este es el típico nódulo espiculado. Si ustedes ven este nódulo, casi pongan su sello y su firma que este es un nódulo maligno. Su contorno es irregular y como que le aparecen estos pelitos que se llama contorno espicular, es irregular y espiculado. Todo nódulo que tenga esta característica en cualquier parte del cuerpo es muy sospechoso de malignidad. Lo mismo va a pasar en mama, si usted encuentra un nódulo así peludo, como yo le llamo, ¿verdad? Probablemente sea maligno, ¿sí? Bueno, alguien me describe, esta placa sí es fácil. Alguien me describe radiografía de tórax, posterior anterior, donde se observan
¿Qué se observa? Podemos decir que sí, se observan múltiples imágenes nodulares y masas, distribución difusa. Esto probablemente sea una metástasis. Múltiples son. Imagínense que podemos ver por radiografía así los nódulos también. Probablemente sea sugestiva de metástasis. Bueno, para recordar, cuando un nódulo se superpone al hilio, si ustedes encuentran el hilio ensanchado, puede aparecer como un engrosamiento biliar de un lado unilateral. Por lo general, el engrosamiento biliar unilateral es siempre sospechoso y amerita hacer una tomografía con contraste, por lo tanto debemos solicitar. O sea, si usted encuentra por radiografía un engrosamiento iliar de un lado, o sea, si está acá, por ejemplo, este es el ilio. Si ustedes encuentran así esto que está engrosado solamente de un lado, siempre pedir una tomografía para descartar que no haya, porque es sospechoso de que haya ahí algo maligno, ¿verdad? Entonces pedir siempre tomografía con contraste. Bueno, ¿alguna pregunta o duda que tengan? ¿No? Profe, Sí. su disciplina es algo así bastante